Buenas noches, señoras y señores. Hoy tenemos con nosotros en primera línea a un invitado que significa mucho para nosotros y para esta casa, para Televisión Murciana. Es un invitado del que bastaría con decir su nombre y muchísima gente lo conoce en la región de Murcia, o podríamos estar, todo lo contrario, podríamos estar todo el programa repasando su extensísimo currículum, ¿no? Pero bueno, vamos a decir solamente unas cuantas cosas que nos hemos anotado aquí entre las más destacadas, ¿no? Nuestro invitado, que es Salvador Zamora, es catedrático emérito de Fisiología de la Universidad de Murcia, fue director del Grupo de Investigación de Nutrición de esta misma universidad, es el primer español que recibió hace 3 años el premio Living Legends del Congreso Mundial de Nutrición que se celebró en Granada y que reunió a cerca de 4.000 expertos en esta materia de nutrición. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Nutrición, ha sido director de la Universidad Internacional del Mar, es doctor en farmacia y miembro de la Real Academia de Farmacia Santa María de España, es miembro de la Real Academia de Gastronomía de la región de Murcia, es muchísimas cosas más, pero hay 2 cosas que también es y que no puede decir todo el mundo. Es mazarronero y es una gran persona, que yo creo que es una cualidad esta última que está por encima de todo lo anterior y de todo lo demás. Salvador Zamora, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Muchas gracias por la presentación. Es un placer que estés hoy con nosotros. Yo tengo que decir, a mí no me gusta hablar, yo siempre he pensado que los presentadores de un programa de radio o televisión nunca tienen que hablar de sí mismos, pero hay veces que no se puede evitar. Yo quiero contar que Salvador Zamora significa mucho para nosotros y para mí, porque para quien les habla, que procede del mundo de la radio, yo vengo del mundo de la radio, pues en la primera mitad más o menos de la década de 2000, me encargaron hacer un programa de televisión. Yo tengo que confesar que a mí la televisión no es mi medio favorito, ni lo era, ni lo es tampoco ahora, pero en aquellos primeros programas de televisión los hacíamos con el profesor Salvador Zamora y con el doctor Juan Madrid, que me facilitaron la labor, lo que no está en los escritos, como se dice popularmente, porque era fácil hacer aquellos programas de televisión con ellos, se llamaban De Plática, y hablábamos de salud y de nutrición fundamentalmente. Así que la presencia, la entrevista hoy con Salvador Zamora me evoca mucho aquellos momentos de tránsito de la radio a la televisión, y yo creo que lo pasamos bien en aquellos programas, Salvador. Yo también lo recuerdo con mucho agrado y con cierto encanto. Y añadiría que creo que una parte de lo poco o mucho que he podido hacer a lo largo de mi vida se revirtió y se hizo a través de aquel programa de Plática. Comunicamos a la gente lo que creíamos que en aquel momento que era la verdad, para buscar la salud, para evitar la enfermedad, y disfrutamos mucho todos los que lo hicimos. Participaron muchas personas y todos ellos me dieron muchas cosas, y de esas cosas he vivido estos años desde que dejé de verte, aunque nunca dejé de verte realmente. Y en mi pueblo siempre me lo rechazaban. Has hecho los programas y no has hablado de mazarrón suficientemente. Y es verdad, pero ellos, sin embargo, me han devuelto pues aquella especie de olvido, me lo han devuelto en una bandeja con flores y tal, y me nombraron hijo predilecto de mazarrón de mi pueblo hace unos años, y no saben ellos la gran alegría que me dieron y la gran satisfacción que me dieron, porque me siento de Mazarrón y me he sentido siempre ligado a Mazarrón, aun cuando haya estado extraordinariamente lejos. ¿En Mazarrón sigue estando abierta la farmacia Zamora? Efectivamente. La farmacia que fundó mi abuelo con el mismo nombre, Salvador Zamora, se mantiene en la actualidad, porque aún todavía hay un Salvador Zamora allí en la farmacia aquella. ¿Lo siguió tu padre? Mi padre, yo, mi hermana y mi hijo, y el hijo de mi hermana, pero uno de ellos se llama Salvador Zamora. Luego ellos son ahora los titulares de la farmacia, ¿no? Pues, bueno, los que la llevan. De una manera no lo sé muy bien cómo está aquello, porque somos una familia bien avenida y no tenemos... Claro, mi hermana y yo creo que somos dueños de la patente, y ellos son trabajadores de la patente. Bien, pero dice que son ellos los que están ahora más al frente del trabajo, como es lógico. Muy bien. Bueno, Salvador Zamora, como hemos dicho, es catedrático emérito de la Universidad de Murcia. Yo hace un rato buscaba, digo, en realidad, ¿qué significa emérito? Y el diccionario dice algo así como que es un dicho de un profesor, en este caso, que está jubilado, pero que conserva sus honores y sus funciones. Y él realmente conserva sus funciones y sigue trabajando en lo que le gusta, ¿no? Y está ahora muy implicado en el plan de mejora de la calidad de los comedores escolares. Un plan que desarrolla la Consejería de Educación, al que ya se han adherido 283 centros. ¿Y en qué consiste, Salvador, tu contribución a ese plan?
Pues en primer lugar, mi contribución o nuestra contribución se basó en revisar los papeles, hablemos de esta forma coloquial, y también las cartas mediante las cuales los distintos catering ofertan los menús y compiten para conseguir las concesiones o los contratos correspondientes para atender los comedores. Y claro, para hacer todo eso se lleva reuniones y reuniones, y se editó un bonito libro con las características que tienen que tener los menús, las características desde el punto de vista hedónico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista saludable, la composición en proteínas, vitaminas, grasa, ácidos grasos, grasas saturadas, no saturadas, en fin, que todas las características nutricionales y saludables de los menús se han filtrado desde nuestro grupo o desde nuestra persona. Y eso ha dado lugar a que saliera a concurso unas características que tenían que tener los menús de estos escolares. Y finalmente, las personas que optan a ello ofertan unas calidades y unas características. Y nosotros quedamos empeñados en comprobar si lo que se oferta se corresponde con lo que debería ser o lo que era el pliego de condiciones, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista real. Por tanto, ese libro que tienes en la mano de calidad de los comedores escolares no solamente es una carta de intenciones, que lo es, y una carta de las características, que también lo es, sino que el grupo, con las condiciones que estime oportuno la consejería, tendrá que desplazarse a los centros y darle unas charlas a profesores, padres y alumnos sobre las características que debe tener y lo que debería de ser. Y también lo que es la comida saludable, lo que deben ser los hábitos de vida. En definitiva, el objetivo más ambicioso es evitar determinadas enfermedades que se producen en la adolescencia o en la edad adulta y que tienen su consecuencia o en la edad infantil o en la edad adolescente. Y decir esto que se ha dicho en dos palabritas, Pepe, tiene una trascendencia y una importancia muy grande. Porque si nosotros consiguiéramos evitar una pequeña parte de las enfermedades que padecemos de adultos, que tienen su origen, como he dicho, en el periodo infantil o en la adolescencia, habríamos hecho un servicio tan grande a la sociedad que no querría añadir nada más, me conformaría con eso. Prevenir enfermedad, o sea, y evitar que una persona tenga una enfermedad, no sé qué valor tiene, pero para mí es tan importante que tú no tuvieras ese trastorno cardiovascular, esa incomodidad, o esa molestia, o esa patología, ese sobrepeso, esa obesidad, esa sobrecarga, esa dificultad respiratoria. Esto solamente se puede apreciar cuando tú lo tienes y se te quita. Pues evitar que eso se produzca. Porque claro, si no lo has tenido, ¿y por qué lo voy a tener? Evidentemente, la mayoría no lo vamos a tener o no lo vais a tener. Pero una serie de personas lo tienen y lo padecen. Hombre, casi el 50% de la población soporta el sobrepeso. Si lo evitáramos, le mejoraríamos su calidad de vida un 100, un 1000, no sabría ponerle número. Pero un aspecto que casi nunca toco, lo voy a tocar hoy, y es cuánto gasto significa para el Estado eso que estoy diciendo, y cuánto ahorro, por tanto, tendríamos. Ya sé que la salud no se puede contabilizar en dinero, sería injusto. ¿Cuánto pagarías tú por no tener una enfermedad? Esto no. Sí, pero luego sí discutimos los presupuestos de la sanidad. Pero es una realidad, porque es que además es el presupuesto que nos arruina. El presupuesto que arruina a los países occidentales es el presupuesto sanitario, porque significa más que todos los demás juntos, y es lógico, es lo que necesitamos para no enfermar, o para, si enfermamos, poder curar. Tener todo eso preparado, quiero seguir teniéndolo preparado, pero no gastarlo. Claro. Vamos a ahorrarlo, aunque esté ahí y nos cueste, porque gastarlo inútilmente me parece una frivolidad. El otro día, grabando otro programa, era un profesional de la salud, decía, se invierte mucho en sanidad, dice, me parece bien. Se invierte mucho en políticas activas de envejecimiento, dice, me parece bien también, es necesario. Dice, pero invertimos poco en salud escolar. Totalmente. No hay enfermeros en los colegios, nos preocupamos poco por investigar la salud y por cultivar y educar en salud a los niños en las escuelas, y creo que lleva razón. Totalmente. Es un segmento difícil. Yo elegí un segmento de poco lucimiento, de mucho trabajo y poco reconocimiento también. Porque claro, hablarle a un adolescente, que lo que fundamentalmente tiene es salud,
de que tiene que hacer cosas para evitar estar enfermo, realmente les choca. Hay que hablarles con mucho cariño y con mucha dedicación para tratar de llevar a su mente que eso que no ven ahora mismo puede ser que les suponga una incomodidad muy importante, una diabetes tipo 2, una enfermedad metabólica, eso que se llama el síndrome metabólico, ese sobrepeso que ahora mismo no te molesta y que dice, bueno, yo voy perfectamente, corro más que usted. Sí, pero ¿y cuando eso se convierte en un trastorno en tus articulaciones, en tu espalda? Y todos esos defectos posicionales que tienen o que teníamos los niños de colocarte mal en la silla, de colocarte mal para leer, de colocarte mal para estudiar, de ponerte en posiciones increíbles, que luego dice, uy, me duele por aquí. Un dolor que se convierte en crónico y los dolores de espalda, por hablar de cosas posturales, se convierte en una de las consultas más frecuentes de adolescentes y personas adultas de primera edad, con las consecuencias que tiene de molestia, de incomodidad, de consumo de medicamentos, de antiinflamatorios, de analgésicos. Si alguna de estas cosas pudiéramos evitarle, y son evitables, porque en tus rodillas tienes un librito muy pequeño de una cosa que hice en la Academia de Farmacia en la Asamblea Regional, que ponía prevención del riesgo cardiovascular y metabólico. Y había ahí pues como un 30% de adolescentes que, siguiendo estas pautas educacionales de dejar el sedentarismo, de hacer un poco de actividad física y de tener ciertos cuidados de habilidades o de hábitos higiénicos en hábitos de vida, retornaban la normalidad. O sea que un individuo que tenía o hipertensión, o un poquito alta la insulina, o los triglicéridos, o el colesterol, en fin, determinadas deficiencias metabólicas, eran capaces de volver a la normalidad en un programa de enseñanza de aproximadamente 6 meses, 20 minutos 2 veces a la semana. 20 minutos 2 veces a la semana durante 6 meses. Claro, si eso se hace una vez y no se hace más, pues solamente ha servido para que publique el libro, o para que publiquemos unos cuantos artículos en esas revistas que se han dado en llamar de impacto, de JCR, en fin, cosas que son importantes para los que nos dedicamos a este mundo. Pero para el gran público no le Pero para el gran público no sirven, y para mí tampoco, si solamente ha servido para eso. Ahora, si hacemos eso, ponemos esa gotica en el agua, el año que viene volvemos a poner otra gotica en el agua, y así, como nos descuidemos, se desborda el vaso. Y si fuéramos optimistas, que yo lo soy, desbordábamos el Segura, ¿verdad? Salvador, volviendo al plan de calidad de comedores escolares, estas pautas que nos estabas hablando, esta norma, esta teoría que trazáis aquí, luego se comprueba, se analiza en la comida que los catering llevan a los colegios, los restaurantes llevan a los colegios, ¿eso se hace? Nunca se ha hecho porque nunca se había establecido unos protocolos adecuados. En este momento tengo que felicitar a la Consejería y a la Dirección General de Comedores, e incluso puedo decir su nombre, María Dolores Barcálcer. Se ha firmado un convenio con la universidad y la universidad ha asumido la responsabilidad de pasar por los comedores, obviamente con un timing, sin avisar, revisar los menús que se están sirviendo para ver si corresponden a las hojas que hay en el libro y tomar muestras del menú que se están consumiendo allí mediante unos botecitos y llevarse allí y analizarlos en el laboratorio. Con lo cual, pues podría darse la circunstancia de que felicitáramos a los distribuidores, catering o como sea, o cocinas del propio centro, o simplemente que se les diera un aviso: señor, usted no está haciéndolo bien, es un aviso, al segundo aviso no hay 3 avisos. Segundo aviso, se interrumpe el contrato y queda usted fuera de este juego de alcanzar pues un dinero empresarial. Por tanto, creo que hay que hacerlo así y además con mucha seriedad. Si todos nos concienciamos, entre los padres, los profesores, los directores de los centros, los medios de comunicación, que sabes que yo siempre he alabado los medios, sí, porque son mi altavoz para muchas cosas, y debieran ser el altavoz para estas cosas sociales que tienen tanta importancia. Tú sabes bien que yo ha habido algún periodo que he tenido, entre comillas, cierto éxito en mis conferencias, y no sé, 200, 250 personas, aquello se consideraba, bueno, salón lleno. Cualquiera de los programas que hemos podido hacer, hemos tenido 20.000 personas escuchando y algunas veces llamando, con lo cual demostraban que estaban pendientes.
Por tanto, los medios en esto juegan un papel tanto positivo como negativo. Si empujamos todos, conseguiremos evitar que esta lacra de un trastorno que ya es grave como es la obesidad, siga creciendo. Andamos en más de un 18% de obesidad adolescente e infantil. Es una cifra demasiado escandalosa. Además, creo que el otro día se publicó que el doble que hace 30 años. 30 años no es tanto. Nada. Y se ha duplicado la cifra. Se ha duplicado, pero es que existe un estudio que está pensando en que se triplica. Y uno de los responsables, hace poco hubo un informe de una sociedad inglesa que estaba comunicando por un trabajo que habíamos hecho entre varias universidades que el asunto se había duplicado, la obesidad, y que estaba a punto de triplicarse. Y uno de los factores más importantes era el impacto que hacía la televisión en estos escolares. Los niños que veían más de 3 horas la televisión ya tenían malos hábitos de vida solo por ver la televisión. Y dije yo, no es posible, si la televisión es buena, ¿por qué van a tener malos hábitos de vida? Y nos encontramos con que más de un 15% de los anuncios que había, los seguimos durante 112 horas o algo así, a lo largo de 2 semanas, estaban relacionados con malos hábitos de alimentación. O dicho de otra manera, estaban anunciando productos que, en mi opinión, no debieran anunciarse. He dicho, en mi opinión, muy así. Se entiende perfectamente la cautela. Porque, claro, es que la lista era de todo anuncio, y un 0,7% de anuncios estaban relacionados con frutas y verduras. ¿Cómo van a tomar nuestros niños frutas y verduras si en todo lo que ellos ven como panacea, como objetivo, que es la televisión? Lo que sale en la televisión hace un impacto enorme. No sale nunca. Y si alguna vez sale desprestigiado, pues obviamente eso no se va a convertir en lo que tú vas a hacer. O sea que ahí tenemos una herramienta, pero además no creas que era una cadena. Hice el estudio, o revisé, cuando todavía existían los anuncios en la 1. Se hizo después, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, Canal Sur, Gallego. Claro, ¿quién va a controlar eso? Si aquí viene un anunciante y paga lo que corresponde, pues dentro de la libertad esta de comercio en la que hemos dado en vivir, pues tú realmente tendrías casi que atenderlo. Pero si tú ves que se desvía demasiado en una dirección, alguien debería compensar esto. Por lo menos que yo lo diga. Es un tema complejo, efectivamente. Es muy se difícil. Ha regulado algo. Sí. Por ejemplo, en el tema del alcohol algo se ha regulado. Sí. Pero es complejo, efectivamente. Pero fíjate, yo lo que he dicho no era nada que fuera punible, eran cosas normales. O sea, pero claro, si yo anuncio mucho lácteos, estoy hablando de un alimento magnífico, y poco las verduras y las frutas, pues los niños pensarán que los lácteos son muy buenos. Y son buenos, pero tomados en su justa medida. El pastel de carne no se anuncia en las televisiones. Yo creo que mejor que no se anuncie, no porque sea malo, no, sino porque es un patrimonio muy chico. Hombre, es un patrimonio de Murcia prácticamente. Efectivamente, sí, es verdad. Y sus pedanías. Claro. Y del pastel de carne recuerdo que en alguno de aquellos viejos programas decía Salvador Zamora, es un plato magnífico, es un plato extraordinario, pero es un plato. Y en su justa medida, como decíamos hace es un menú. Un momento. Ya dicho, es un menú. Realmente, una persona que come un día una ensalada, un pastel de carne y una fruta, ha consumido su menú. Hemos conseguido modificar algo esto, porque el pastel ha ido creciendo desde que yo era niño en Murcia, desde que yo paseaba por el malecón, mis años de bachiller en el Colegio de los Maristas, hasta el momento actual han transcurrido bastantes años, digamos que modestamente, una 50, así modestamente. Pero aquel pastel ha ido creciendo. Y cuando lo hemos encontrado hace poco, hemos estado 3 años trabajando con él, estaba alrededor de 200 gramos y alrededor de 650 kilocalorías, un pastel. Un plato grande de fabada tiene menos de 650 calorías. O sea que el pastel de carne, siendo muchísimo mejor desde el punto de vista de salud en sus componentes, te habías empaquetado un plato de fabada. Claro, si una persona se toma 2 pasteles de carne con 2 cervezas,
Ya va sobrepasado. Tiene que estar 2 semanas de ayuno. Claro. Ese proyecto de mejora, por llamémoslo así, del pastel de carne en el que estabas trabajando, ese proyecto ha terminado ya. Ha terminado. Ha terminado, no... Se ha presentado el viernes pasado, creo que ha sido, una tesis doctoral que ha sido la finalización del gran proyecto y la presentación del modelo de un pastel de carne nuevo que se llama pastel de carne saludable, que ha sido rebajado en un 30 o 30 y tantos % la energía y la grasa saturada, y que ha pasado a ser un alimento que puede incluirse en el menú de la semana, pues como el resto de las cosas. Sin perder un ápice de su sabor, ni de su textura, ni de nada. Hasta tal punto que las personas que lo probaron no fueron capaces de diferenciarlo del tradicional. Y este era nuestro reto. O sea, conseguir darle a expertos 2 bandejas de pasteles de carne y que no supieran cuál era el pastel de carne de siempre o porque no se le ha quitado nada, lo único que se ha hecho ha sido reajustar sus cantidades, disminuirle un poco el tamaño, disminuirle un poco el peso, disminuirle un poco la cantidad de grasa, un poco. Y claro, un poco no se nota. Un gourmet o un especialista, como podría ser un sommelier con un vino, pues también. Y de hecho nosotros, que hemos estado haciendo durante 3 años pruebas, pues llegábamos a detectar cosas. Pero esto ya estamos hablando de una persona entrenada. El que va a comerse un pastel de carne no se pone más. ¡Qué bueno está! Y se lo toma. Y luego incluso se le ha añadido un poquito de una harina con un poquito más de fibra, porque las harinas que se utilizan ahora mismo en repostería y en panadería son harinas muy refinadas, que tienen muy poca fibra y por tanto un alto índice de absorción. O sea que realmente casi el 100% de la harina la digieres y la absorbes, con lo cual no quedan residuos y encima te aumenta el peso como te descuides. Entonces hemos incorporado ahí un 5% de una harina extraída de unas hojas concretas de la alcachofa, que son muy ricas en inulina, que por tanto ofertan un probiótico, y podríamos tener una variedad nueva del pastel de carne, que también está a su fórmula, que es lo que nosotros hemos dado en llamar pastel de carne de Murcia saludable funcional. O sea que hemos trabajado en 2 direcciones y las 2 han dado un resultado que a mí me parece que si los pasteleros la toman, tienen que tomarlo. Eso iba a decir, que ahora falta que los pasteleros se impliquen y digan, vamos a hacer este pastel de carne, que no creo que para ellos suponga ningún coste añadido. Nada. No creo. No. Y lo pongan a la venta. Sí, tienen que tomarlo en consideración, hay que trabajar un poquito, porque esa parte artesanal hay que mimarla. Y a mí me gustaría que las cosas artesanales que valen las mimásemos para conservarlas, no solo para disfrutarlas nosotros, sino para que otras generaciones. El pastel de carnes lleva entre 3 y 5 siglos de existencia. Si somos capaces de darle un pequeño remozado, igual es posible que dentro de otros 3 o 5 siglos siga existiendo. Yo creo que sería un éxito. Despreciar las cosas porque se han hecho antiguas, no he dicho viejas, he dicho solo antiguas, creo que es un error. El pueblo que renuncia a sus tradiciones renuncia a sí mismo, se queda sin cultura, se queda sin nada. Y nosotros tenemos una gran riqueza gastronómica, me refiero en general a los países mediterráneos, Murcia en particular, tiene una riqueza gastronómica de verduras, de frutas, de hortalizas y de productos preparados como el pastel de carne, las tortas de chicharrones, hacen furor. La paella, le he llamado paella porque los distintos arroces hacen furor en cualquier lugar. No despreciemos esto. El Rincón de Pepe se hizo famoso en el mundo entero, que te daba una alegría cuando estabas por ahí en cualquier lugar y decía una persona, yo conozco el Rincón de Pepe, y te quedabas, te ponía una cara de gusto. Eso demuestra que algo pasaba en el Rincón de Pepe. No digo que no pase ahora mismo, pero pasaba en años difíciles, porque estoy hablando de una tradición de los años 50. Algo pasaba. ¿Qué pasaba? Que se daban buenas calidades. Y había la riqueza de toda nuestra huerta, estaba allí. Y recuerdo a veces que decían, hoy tenemos un guiso de guisantes negrales, o un guiso de trigo, y comías una maravilla. Es difícil, cuesta trabajo, seguramente, pero el que lo probaba, disfrutaba. Y nunca te acuerdas cuando disfrutas del precio. Claro, claro. Bueno, yo sé que es una frase recurrente, pero en este caso es absolutamente cierta. Con Salvador Zamora podríamos estar hablando horas
horas y horas, pero tenemos que dejarlo porque el tiempo se nos ha ido. Pero yo sí quería terminar con una frase, porque cuando preparábamos la entrevista me he acordado de un médico y de un profesor al que él cita o ha citado muy a menudo, el profesor Grande Cobian, lo ha citado muy a menudo. Y una frase suya era que decía: lo único que no engorda es lo que te dejas en el plato. Sí, esta era una frase de don Francisco. Don Gregorio, que era su íntimo amigo, y mis dos maestros, el profesor Varela incluso dirigió directamente mi tesis doctoral, estos dos tenían muy claro que los platos deberían ser pequeños. Y lo entendían muy bien porque don Francisco, al que has citado en primer lugar, era un hombre, como dicen aquí, comiente. Le gustaba comer y siempre que venía a visitarnos a Murcia teníamos que llevarlo a un par de sitios, incluso a Alicante, a tomar 2 tipos de arroz. Y siempre decía: quiero 2 arroces, pero en 2 platitos pequeños. Porque si le ponían el plato grande, también se lo comían. Claro. Y no es lo mismo tomarse 2 platos grandes que 2 platos pequeños. Entonces, lo que se queda en el plato es lo único que no engorda. Bueno, pues con esa sentencia del profesor Grande Cobian que suscribimos el profesor Zamora y uno mismo, lo vamos a dejar aquí. Salvador Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos en contacto. Muchas gracias a vosotros, que me habéis recordado todos esos muchos años que pasamos haciendo el programa de Plática, que añoro, por cierto. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día. Buenas noches a todos.